Bueno, yo soy la doctora Karen Suárez y a continuación les voy a hablar acerca de la interpretación del OCT de nervio óptico. Entonces, como generalidades, tenemos que fue una tecnología desarrollada en 1991 y es pues una herramienta que nos sirve para realizar imágenes transversales de alta resolución de la cabeza del nervio óptico, de las fibras nerviosas de la retina y la mácula. Entonces, ¿en qué consiste? Es un rayo láser de diodo superluminiscente de 820 a 850 nanómetros. Es la fuente de luz dirigida a un espejo parcialmente reflectante que divide la luz en dos rayos. Uno se dirige hacia un espejo colocado a una distancia conocida y el otro se dirige hacia el ojo, que es de donde se reflejará. Entonces, en los tipos de OCT tenemos el OCT Spectral Domain, el OCT Swept Source y el OCT Time Domain. El OCT Swept Source posee una longitud de onda mayor que los OCT convencionales, lo que le permite tener una mayor penetración. Con este tipo de tomógrafos, gracias a la luz de exploración de la longitud de onda larga, la penetración en las capas más profundas del ojo se ha optimizado, permitiendo visualizar de manera clara las capas más externas del ojo, como son la coroides y la esclera. Y aquí tenemos imágenes de estos diferentes equipos. Entonces, el de la izquierda, comenzando, es el Cirrus, el del centro es el Spectralis y el de la derecha es el OptoView. Bueno, entonces, para una correcta interpretación del OCT de nervio óptico, les voy a mencionar a continuación los pasos a seguir. Bueno, entonces lo primero que vamos a tener en cuenta al momento de la toma del OCT es fijarnos que los datos personales del paciente correspondan pues con el paciente y la edad. Posterior a eso, nos vamos a fijar en la intensidad de señal que lo observamos en esta imagen, en esta parte, y que lo recomendable es que sea por encima de 6. Luego nos vamos a ir a los mapas de colores que se encuentran a cada lado, que nos va a dar una idea general a lo que nos vamos a enfrentar. Aquí vamos a pensar tanto en colores cálidos como fríos, cálidos, más fibras, fríos, menos conteo de fibras. Luego vamos a fijarnos en los mapas de grises. Estos mapas de grises, pues tenemos que fijarnos que este círculo, digamos, esté bien centrado, ya que si no hay una correcta centralización, los demás datos van a estar alterados. O por demás artefactos que a continuación vamos a mencionarlos. Luego nos vamos a fijar en las curvas y en el anillo neuroretiniano, ¿sí? Que son el conteo de fibras que se encuentran aquí abajo. ¿Ya? También tener en cuenta que el diámetro del nervio óptico es alrededor de 3.46 milímetros. Y esto nos dará la cantidad de scans, que son aproximadamente 256 A scans. Aquí también es importante fijarnos que al ser un estudio operador dependiente, entonces un mal manejo va a quedarnos descentrado y no nos va a dar los datos que necesitamos. También tener en cuenta que pacientes con megalopapila puede aumentar falsamente la capa de fibras nerviosas. Entonces, por cada, aumenta 3.3 micras por cada milímetro cuadrado extra del tamaño del nervio óptico. Bueno, ahora hablando un poco acerca de los artefactos, como mencioné anteriormente, aparte del operador dependiente, hay demás condiciones externas e internas del ojo que nos pueden dar falsos valores de este estudio. Entonces, por ejemplo, una mala fijación por parte del paciente, un movimiento anómalo de la cabeza, ojo seco, cataratas, pupilas con poca dilatación, flotadores u otras anomalías venosas. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos notar una hiperreflectividad baja, pero en la imagen de abajo, que es con una posición correcta de la cabeza, esta imagen ya mejora. O por ejemplo, esta imagen de escala de grises, podemos ver
cómo hay esta alteración en los vasos, también por un movimiento anómalo. Tener en cuenta que en pacientes miopes, debido a la estructura del nervio, como sabemos, va a ser un nervio más inclinado, va a haber atrofia peripapilar, entre otros hallazgos correspondientes a la miopía. Puede ser que no se dé una correcta segmentación del reborde del disco, quiere decir que no se capte bien sus dimensiones. Entonces también esto va a alterar la prueba. Y pues las opacidades de medios que hacen que el estudio no sea confiable, ya que puede dar una disminución falsa del grosor de la capa de fibras. Entonces, mencionando un poco más acerca de la segmentación, como vemos en el estudio de la izquierda, por ejemplo, hay un conteo total de fibras nerviosas en verde que uno pensaría pues que está bien, pero si nos fijamos aquí la imagen está invertida, ¿sí? Quiere decir que no se hizo una correcta toma, que es como debería verse aquí en el lado derecho. Lo mismo con las curvas. No hubo una correcta segmentación, entonces no hubo una correcta captación y por eso se da esta normalidad que pues no corresponde a lo que uno debería encontrar. No es normal que estas curvas caigan de manera abrupta y pues por supuesto no va a corresponder al glaucoma. Y del lado de acá pues como mencioné anteriormente, opacidades que pueden ser en el vítreo también pueden alterar la toma. Va. Tener en cuenta pues entonces que no todo lo rojo va a ser glaucoma. Como mencioné anteriormente, todos estos errores van a causar una mala segmentación, entonces van a dar un conteo anómalo de fibras. Entonces, ciertos casos que se pueden ver asociados con esto es la miopía elevada, alteraciones maculares, megalopapila, alteraciones neurológicas y pues la propia inclinación del nervio óptico que se presenta en la miopía. También una miosis, una mala posición, ciclotorsión, demás artefactos y los errores de segmentación. Entonces, ahora les voy a mencionar acerca de la apertura de la membrana de Bruch y el grosor mínimo del anillo. Entonces, debemos tener en cuenta que una de las dificultades del OCT es que no podemos asegurar que cada toma es en el mismo punto. Y al ser pacientes con una enfermedad progresiva, como lo es el glaucoma, en el que nosotros vamos a valorar en el tiempo el daño o no progresión del mismo, necesitamos tener medidas lo más exactas posible. Entonces, sí necesitamos que sea en el mismo lugar siempre. Entonces, estas dos estructuras eh, localizables en los aparatos son las que van a permitir esta confiabilidad en las medidas. Entonces, a través de la apertura de la membrana de Bruch nos va a permitir delimitar dónde va a empezar la excavación. Se abre de un lado hacia el otro y esto nos va a determinar el tamaño del disco. Entonces, si mejoramos el centrado de la fobia a partir de la apertura de la membrana de Bruch, se puede ser más exacto en medir las células ganglionares. Entonces, nos va a dar una medida pues, más consistente y a su vez constante. Entonces, aquí vemos tomas de, del equipo Spectralis que ya cuenta con esta función y pues nos permite tomas más exactas. Ya reconoce previamente las tomas del anillo y del disco y va a permitir un mejor análisis. Bueno, ahora tenemos datos y valores normales en la población. Entonces, en una población de latinos, el área del disco óptico va a medir aproximadamente 1.95 a 2.56 milímetros cuadrados. Se considera pequeño menor de 1.6, medio de 1.6 a 1.96 y grande de 1.97 en adelante. El área del anillo es aproximadamente 1.2 a 1.78 milímetros cuadrados y la excavación pues generalmente comenzaría a ser amplia a partir de 0.4. Sin embargo, debemos tener otros hallazgos que encontramos
al momento de analizar el disco óptico y el recorrido de los vasos. Entonces, en los datos a evaluar, lo primero que vamos a tener en cuenta es el mapa de colores. Como podemos notar, este doble cuerno, como se ve aquí en el lado derecho y en el lado izquierdo, pues corresponde a, a las dos arcadas temporales. Entonces, como mencioné anteriormente, los colores más cálidos como el rojo significa que hay más cantidad de fibras y células, y los colores más tenues, azules fríos, significan menos cantidad de fibras. De ahí nos vamos a ir a los mapas de colores, las curvas y los mapas de desviación. Entonces tenemos que verificar que todo esto está adecuado, bien centralizado, para que los datos sean fiables. ¿Sí? Entonces, aquí pues notamos que el conteo de fibras está adecuado, las curvas están dentro de los límites normales y tiene una buena segmentación. Y aquí también en el mapa de grises que está bien centralizado. Y del lado derecho podemos ver un aproximado de los valores que deberíamos encontrar. Ya. Esta es una tabla de aproximadamente los valores que se utilizan en la clínica como rango para nosotros identificar un correcto conteo de fibras. Y debemos tener en cuenta que estos equipos son software con datos previamente introducidos. Entonces, como mencioné al principio, es importante que coloquemos bien la edad del paciente, ya que muchas de estas bases son hechas a partir de, como dije, datos generales de la población. Entonces, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que en ciertos estudios, ciertos valores no van a salir ni en rojo ni en verde, y esto quiere decir que están fuera de los límites de estas bases. Entonces, el equipo no lo toma como bien o mal, sino que simplemente no tiene cómo identificarlo. Y esta es la comparación de las bases normativas según los diferentes equipos. Podemos ver pues que sí varía un poco y teniendo en cuenta qué rangos de error refractivo abarca cada equipo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los cuadrantes y de ociápicos. Entonces los cuadrantes pues se van a dividir en superior, nasal, temporal, inferior, y vamos a darnos cuenta eh, a través de este espesor de panel de reloj la cantidad de fibras con la tabla que mencioné anteriormente que la utilizamos para guiarnos. Entonces, esto lo debemos correlacionar con las células ganglionares, con la densidad vascular peripapilar y los otros estudios, teniendo en cuenta que el cuadrante inferior siempre es el más afectado en el glaucoma. ¿Ya? Entonces es importante no solo fijarnos en el valor total, sino cómo está afectado cada cuadrante. E incluso pues aquí nos pone un ejemplo. Los doceavos, por supuesto, suelen ser un poco más específicos. Y a pesar de que aquí en los cuadrantes toma el inferior como si estuviera un conteo normal de fibras, en los doceavos vemos que hay disminución a partir de la hora 6, 7 aproximadamente. Entonces, al hacer un promedio, por supuesto, da un valor normal, pero si nos fijamos más en detalle, en esto sí está disminuido. Entonces, esta es la importancia de su utilidad. Entonces, hablando un poco de la pérdida anual normal que se da, entonces, por ejemplo, la pérdida del anillo en pacientes sanos va a ser de 0.003 milímetros al año y en pacientes con glaucoma de 0.1 milímetros cuadrados al año. La pérdida de la capa de fibras nerviosas en pacientes sanos va a ser de 0.33 a 0.52 micras al año y en pacientes con glaucoma de 0.76 a 1.5 micras al año. Y la pérdida de células ganglionares en pacientes con glaucoma de 0.92 más menos 0.84 micras al año. Entonces,
Este estudio, pues debido al ser operador dependiente, sus valores pues pueden verse afectados. Entonces, esta es la variabilidad que hay que tener en cuenta. O sea, cuándo es una variabilidad certera por los siguientes factores que voy a mencionar y cuándo de verdad estamos ante una pérdida o disminución de las fibras. Entonces, en variabilidad tenemos que tener en cuenta el interoperador, la opacidad de medios, el equipo y la edad del paciente. También la colaboración del paciente. Y cuando ya estamos verdaderamente hablando de una progresión. Entonces, en un total de 5 a 7 micras, si nos fijamos en los cuadrantes de 8 micras y en los doceavos de 10 a 12 micras. Entonces, ciertos equipos nos permiten analizar y evaluar patrones de progresión, ¿sí? Pero como mencioné, esto ya va a depender de cada equipo y la forma de evaluar del mismo. Entonces, pues vemos que va a variar entre uno y otro, pero principalmente se rigen por el mapa de colores, la curva, los cuadrantes y los doceavos. Vamos a hablar un poco acerca del efecto piso y la exploración macular. Entonces, se llama efecto piso una vez que el grosor de la capa de fibras nerviosas llega al máximo que puede detectar el equipo, quiere decir que al máximo que puede detectar su progresión, entonces, pues ya a pesar de que se pierdan más fibras, el equipo no va a estar en la capacidad de detectarlo. Entonces, por lo general, esto es cuando es por debajo de 50 micras. Entonces, aquí también la utilidad de la capa, perdón, del área macular y de las células ganglionares. Entonces, nos podemos dar cuenta que estas células ganglionares también tienen su mapa de colores que funciona de la misma manera, colores cálidos y colores fríos. Y tiene que correlacionarse con la escala de grises, que también tiene aquí a los lados. Entonces, esta parte del estudio nos sirve de utilidad cuando ya estamos ante este caso. También puede aplicarse a pacientes con miopía que tienen variabilidad en la morfología del disco y la atrofia peripapilar. Sin embargo, para este tipo específico de pacientes, eh, hay otros métodos que nos pueden ayudar a mejorar el estudio que los voy a mencionar más adelante. Se debe tener en cuenta que no haya otra patología que vaya a afectar la mácula antes de confiar en esta parte del estudio para poder monitorear la progresión, porque por supuesto, si hay alguna maculopatía de base, pues los valores se van a ver reflejados respecto a esto. Bueno, entonces, hablando un poquito de la evaluación del complejo de células ganglionares, entonces el promedio en sujetos normales es de 82.1 a 6.2 micras, siendo el sector supranasal el más grueso y el sector inferior el más delgado. Al igual que en la capa de fibras nerviosas, el complejo de células ganglionares en el área macular también sufre un desgaste con el envejecimiento y su pérdida es alrededor de 0.31 micras al año. Además de la edad, otros factores que pueden influir en el grosor de la retina son el sexo, el grosor de la córnea central, la longitud axial y el grosor de la capa de fibras nerviosas. Importante también que este complejo de células ganglionares es, pues, recordando un poco, son las primeras células que se afectan y se pierden en el glaucoma. Entonces nos da información acerca de glaucomas más tempranos, perimétricos, o que incluso tienen su grosor de capa de fibras nerviosas normales. Sin embargo, pues no todos los equipos lo evalúan. Y este complejo está compuesto por la capa de células retinales, las células ganglionares y la capa plexiforme interna. Ya. Entonces, como mencioné anteriormente, que no todo lo rojo significa que hay disminución o es malo, también el verde no lo es todo, o sea, quiere decir que no del todo está correcto. Entonces, podemos ver aquí en el lado derecho que los valores se encuentran entre verde y amarillo, entonces uno pues pensaría que están bien o ligeramente disminuidos.
pero si ya nos vamos a la imagen en color, podemos notar que estamos ante la presencia de un agujero macular. Entonces, por supuesto, sus valores van a estar alterados, como mencioné anteriormente, teniendo en cuenta maculopatías. Y a su vez también, como dije, tenemos que fijarnos en todo, entonces podemos ver que las curvas presentan bastante irregularidad. Entonces, esta falta de simetría también nos debe hacer sospechar que algo más está pasando. Va. Este es el caso de una paciente en el que, si nos fijamos, aparte de los valores grises, que quiere decir que el software no puede detectar estos valores dentro de su rango, podemos ver que los valores están en verde y uno pensaría que están bien por el conteo, pero en realidad pues estamos ante un papiledema por la hipertensión intracraneal, entonces por supuesto se va a ver afectado. Pero estas son patologías ajenas al glaucoma. Entonces, como les mencioné anteriormente, el OCT en pacientes miopes pues va a presentar sus dificultades debido a la morfología propia de la patología. Entonces, los nervios ópticos son más pálidos, están inclinados, hay atrofia peripapilar más grande, presencia de estafilomas. Debido a esta inclinación del disco, dificulta un poco distinguir la excavación y la capa de fibras nerviosas es menor. 1,2 micras se va adelgazando por cada dioptría de miopía. Y también se adelgaza a medida que incrementa la longitud axial cuando es mayor de 25,5 milímetros. Entonces, para estos pacientes hay la opción de colocar individualmente la longitud del globo. ¿Sí? Entonces, colocando la longitud del globo, podemos tener medidas adecuadas para este paciente. Entonces, este es el equipo NIDEC y el OCT Triptón que tiene las compensaciones de longitud axial. Entonces, se pueden adaptar a estos pacientes. Entonces, si vemos arriba, pues los valores salen en rojo y uno pensaría pues que hay una disminución de fibras, pero ya con la adaptación que necesita, podemos ver que las fibras se encuentran en valores normales. Ya. Y a propósito de mencionar a estos pacientes, aquí tenemos un ejemplo de una paciente, pues que si bien vemos su OCT, que probablemente no estaba con esta adaptación, sus valores están en rojo y tomaríamos como que hay una disminución de la capa de fibras nerviosas y una alteración y pues prácticamente un glaucoma establecido. Pero la importancia de correlacionarlo con los hallazgos clínicos que tenemos. O sea, estas son imágenes de su fondo de ojo, de su disco, y podemos ver que está un disco inclinado, que las excavaciones son un poco más complicadas de valorar. Y posterior a esto, la paciente consultó por una segunda opinión y en realidad no tenía glaucoma, simplemente no se tuvo en cuenta estos cambios anatómicos que pueden influir en la toma del examen. También se le realizó una perimetría y podemos ver que tampoco hay defectos, entonces ya correlacionándolo con demás estudios que nos sirven para el glaucoma, podemos ver pues que tampoco hay afectación. Y este es otro ejemplo de correlación, es un caso de que en el ojo derecho, pues vemos todos los valores en rojo y disminuidos y o sea, estamos ante un evidente daño. En el ojo izquierdo vemos que todo está en rojo menos el conteo total de la capa de fibras nerviosas. Tiene colores cálidos, un mapa de colores, pero podemos darnos cuenta que este examen se vio alterado por opacidad de medios. Si vemos aquí la imagen en 3D, este paciente presentaba bastantes condensaciones vítreas y alteraba el examen y lo demostraba como una correcta cantidad de fibras cuando en realidad no las hay.
porque si lo correlacionamos con la perimetría que observamos aquí a la izquierda, evidentemente hay un daño. Entonces también la importancia de tener esto en cuenta. Gracias.